Gracias, iglesia. Qué bendición que podamos estar aquí un fin de semana más. Mi nombre es Daniela, soy parte de la Pastoral Juvenil y como vieron a lo largo de este fin de semana hemos venido acá a servir a nuestra iglesia. Y esto porque durante toda la semana estuvimos en nuestro congreso anual Refil. Esto es una vez al año que venimos y literal nos recargamos del Espíritu Santo. Y también es una excelente oportunidad para dar a conocer a Cristo a muchos otros jóvenes. Solo el viernes nos reunimos 850 jóvenes acá y creo que eso es un milagro. De hecho, no sé si saben, pero actualmente en la pastoral estamos en una etapa en la que una gran parte de nuestra población es primera generación de cristianos. Eso significa que son los primeros en su familia en serlo. Y por cualquiera que sea la razón por la que decidieron venir acá, nuestro objetivo es poder mostrarles a Cristo y el amor que Él tiene por nosotros. Y esto lo hacemos también gracias a ustedes, iglesia. Así que, de hecho, si quieren, ahora pueden pasar al stand que tenemos afuera, pero de parte de toda la pastoral juvenil, queremos de corazón decirles gracias. Ahora bien, el tema del congreso fue legado. No sé si se han puesto a buscar la definición, pero yo la encontré en el diccionario y dice que legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Y por sucesores, ¿verdad? Podemos entender las nuevas generaciones. Tal vez muchas veces nos hemos preguntado qué es lo que dejamos nosotros como legado o qué transmitimos a las otras personas. Y así también lo vimos a lo largo del congreso. Pero en este fin de semana quisimos hacer una pausa y pensar, ¿cuál es el legado que nos dejó Jesús? ¿Qué es lo que nos transmite la cruz? Y para eso identificamos 3 características distintas que vamos a estar abordando a lo largo del fin de semana. Y son el amor, el perdón y el servicio. Y en esta reunión específicamente vamos a hablar sobre el legado del servicio que nos modeló Jesús. Les pregunto, ¿a cuántos nos gusta que nos sirvan? Creo que a la mayoría, ¿verdad? Estamos buscando un buen servicio, entonces vamos a un restaurante y esperamos que nos atiendan bien. Vamos a una tienda y esperamos que nos sirvan bien. Vamos a un nuevo lugar y esperamos que nos traten bien porque estamos ahí por primera vez. Incluso con las redes sociales ahora es todavía, no sé si mejor o peor, pero entonces cualquier cosa que nos hagan, ya, de una vez lo ponemos en redes sociales y usted ve a todo el mundo ahí quemado en redes. O vamos a ir a un nuevo lugar, un restaurante, lo que sea, y entonces primero nos metemos a ver cuántas estrellas tiene de calificación, porque lo que vivimos buscando día tras día es un buen servicio para nosotros. Sin embargo, quiero que podamos hacer una pausa y estudiemos qué fue lo que nos dijo Jesús. ¿Cómo fue que Él vivió y qué aprendemos de Él? Y para eso vamos a estar en Juan capítulo 13. Les voy a leer un fragmento que dice así. Estaban en la última cena antes de que Jesús vaya a ser crucificado. Él está con sus discípulos y dice que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Más adelante dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Para ejemplificar esto quise traer una corona y una toalla. Entonces, la corona va a simbolizar buscar siempre mi propio beneficio, buscar lo que yo quiero, buscar complacer mis propios deseos. Y la toalla va a simbolizar ponernos manos a la obra literal, es decir, buscar servir y lavar los pies de las otras personas.
Lo que pasa es que muchas veces en lo que estamos concentrados todos los días nosotros es únicamente en mi propia corona, en buscar de qué forma puedo yo saciar mis necesidades, mis deseos, y entonces no saco tiempo o ni me acuerdo de tomar la toalla y servirle a otras personas, así como lo modeló Jesús. Cuando hablamos de servicio, lo voy a estar definiendo a lo largo de la enseñanza, pero para que tengamos algunas ideas concretas, servicio puede ser, por ejemplo, pienso en una mamá que, aunque tenga que madrugar al día siguiente para ir a trabajar, se desvela con su hijo que llora en la noche. O tal vez una persona que decide ir al hospital a cuidar de alguien que está enfermo, a ayudarlo a bañarse, a darle de comer. Son estos actos desinteresados por ayudar a las otras personas. Igual siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué haría usted si le dice que le quedan 24 horas de vida y ya se va a morir? ¿En qué las invertiría? Tal vez haría algo súper extremo como tirarse en paracaídas o algo así, que es lo suficiente extremo para mí. O tal vez lo invertiría con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos. Tal vez se comería todas sus comidas favoritas, no lo sé. Pero lo invertiría sirviendo a otros y renunciando a usted mismo. Porque esto es precisamente lo que hizo Jesús. Como les decía, en la última cena, lo que él decidió hacer fue ir y lavar los pies de sus discípulos. Y por eso es que hablamos que es uno de los legados de la cruz, porque él lo modeló y nos llama a nosotros a replicarlo. Pero para poder servir como lo hizo Jesús, tengo que entender cuáles son esas características de su servicio. Así que en esta mañana vamos a estar viendo 3. Pero antes le pido que me ayude a orar. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites venir acá, Dios, un domingo más, a abrir tu palabra y a leer, Señor, y escuchar tu voz. Gracias porque nos modelaste esta actitud de servicio, porque bajaste del cielo, Señor, y viniste aquí a la tierra a servirnos y nos modelaste esta actitud para que también nosotros lo podamos hacer por otras personas. Te pido que seamos tierra fértil y que hables al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Bien. Empezamos con la primera característica y es que el servicio de Jesús nace desde el amor. Desde el inicio del capítulo 13, en el primer versículo, dice que se acercaba la fiesta de la Pascua y que Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y vean, dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Decimos que el servicio es uno de los legados de la cruz porque refleja el carácter de Dios. El servicio es resultado de que nosotros hemos conocido quién es Dios, hemos conocido cómo es su carácter, hemos experimentado su amor y por consiguiente entonces yo decido amarlo de vuelta y ese amor también se traduce en amar al prójimo, es decir, amar a los que me rodean. ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia, es un mandamiento. En Mateo 22 dice que amemos a Dios y también a los demás como a nosotros mismos. Así que de aquí nace, del amor, esa es la motivación. Jesús vino al mundo por amor, lavó los pies por amor. Y no queda nada más en lo que Jesús hizo, sino que nos pide a nosotros replicarlo. Dice Gálatas 5:13, más bien, sírvanse unos a otros con amor. Desde el amor también nos lavamos los pies los unos a los otros. Y tal vez nos hacemos la pregunta, bueno, pero ¿por qué yo debería amar? O sea, ¿por qué nos amaríamos? Porque Dios nos amó. Y seguir el ejemplo de Jesús y decir que somos cristianos implica amar a Dios y a los demás. Y la fuente es Dios. De ahí es de donde nace todo. Y este legado que nos deja Jesús no es algo ocasional que hago de vez en cuando. Es parte de mi estilo de vida cristiana. Lo hago en todo lugar y en toda situación. Eso significa que sí, yo puedo servir acá en la iglesia,
hay muchos ministerios y muchas oportunidades de servicio, claro que sí, pero no queda en estas 4 paredes, sino que yo sirvo dentro y fuera de la iglesia. Sirvo en mi casa, a mi familia, en mi trabajo, a mis amigos, en mi lugar de estudio, en todo lugar y en toda situación. En Ignición, que es nuestro grupo de adolescentes específicamente, nos pasa que muchos de nuestros voluntarios están en la universidad. Entonces hay ciertos semestres o cuatrimestres donde ellos se acercan y nos dicen que por los próximos meses no van a poder servir, porque les pusieron una clase los jueves en la noche, que es cuando nos reunimos. Y nosotros les hacemos entender que todo está bien, porque no significa que van a dejar de servir. Lo van a dejar de hacer los jueves a las 6, pero lo van a poder seguir haciendo en todas las áreas y en todos los lugares de sus vidas. Porque el servicio no está limitado ni a un lugar ni a un momento en específico, sino que lo hacemos siempre. Les cuento que a mí me gustan mucho las matemáticas. No sé a cuántos también, sé que no son las más famosas, pero a mí me gustan. Y entonces decidí ejemplificar esto con una ecuación, ¿ok? Vamos a ver la diapositiva. Entonces, vamos a ver qué factores me llevan a tener un servicio modelado por Jesús. Y también vamos a ver qué pasa cuando yo quito alguno de esos factores. ¿Qué es lo que le cae encima? Tenemos que el amor, ¿verdad? De lo que estamos hablando es el primero. Pero ¿qué pasa si yo lo quito de la ecuación? ¿Qué es lo que queda? Hacerlo simplemente por cumplir, como por marcar. Así como Pablo dice en 1 Corintios 13:1 que sin amor no somos nada más que un metal, o sea, como un instrumento que hace ruido, pero sin contenido. En mi trabajo nos exigen que por año tenemos que hacer mínimo un trabajo comunitario, un servicio comunitario. Y me parece una linda iniciativa, ¿verdad? Para que todos vayamos y sirvamos a la comunidad, etcétera. Pero, ¿adivinen qué? Se convierte en una obligación y en algo que tenemos que cumplir. Entonces, hay una fecha límite y como se podrán imaginar, los últimos meses o las últimas semanas antes de llegar a la fecha límite, todos los que no hicieron nada en el año andan ahí corriendo a ver en qué quedó espacio, en qué me anoto, a quién puedo servir para cumplir. No por la motivación correcta, no viniendo del amor, sino simplemente porque mi jefe me lo está pidiendo. No podemos tampoco caer en el error del activismo. Y personalmente, esto es algo con lo que yo he luchado y con lo que sigo aprendiendo día tras día. Llegar a confundir mi servicio motivado por amor con solo hacer, hacer y hacer. Y entonces me pasó que me vi metida en un montón de cosas. Entonces en la iglesia servía en un montón de ministerios, en todo estaba anotada, en el trabajo también, en un montón de grupos extra organizacionales y de verdad no podía ver la frase, se necesitan voluntarios, porque ahí estaba yo ya anotada de primera. Y un día mi hermana me preguntó que cómo hacía yo para poder cumplir con todo, que si mi día tenía más horas que el de los demás o qué. Y yo simplemente le respondí y que me organizaba bien y ya podía cumplir. Pero sentí a Dios haciéndome la pregunta en mi corazón de ¿por qué estoy haciendo todo esto? Y me di cuenta de que en medio del activismo estaba olvidando que el verdadero motivo es hacerlo por amor y que estaba cayendo en el error de solo hacerlo por cumplir. De hecho, después de eso tuve incluso que decir que no a algo a lo que ya me había notado y ya había dicho que sí, porque por estar tan ocupada estaba hasta pasando por alto o no siendo sensible a oportunidades en las que otras personas necesitaban mi ayuda y a quienes yo podía servir. Servir a otras personas no lo hacemos por cumplir y ya, sino porque realmente tenemos una convicción de que así como Jesús me ama tanto y yo también lo amo de vuelta, entonces amo a las demás personas. Eso refleja esta actitud de servicio. Porque verdaderamente me duelo y me compadezco por lo que pasan las otras personas. Así como Jesús veló por las necesidades de los demás. Lo vemos en múltiples ejemplos a lo largo de la Biblia. Cómo Él se compadeció
de las viudas, de los pobres, de las personas rechazadas por la sociedad, de los señalados y de usted y de mí. Esta es la actitud que Jesús nos dejó como legado. Ahora, le pregunto, ¿usted se duele por lo que están pasando las otras personas? ¿O será que estamos más bien tan concentrados en ponernos esa corona y en buscar mis propios deseos que ni siquiera me tomo el tiempo para ir y servir a los demás? Si la respuesta es sí ante eso, entonces creo que es un buen momento para que hagamos una pausa y revisemos qué es lo que verdaderamente está motivando nuestro corazón. Así que bien, eso era el primer factor. Nace desde el amor y si yo lo quito, con lo que me quedo es meramente con activismo. Segunda característica que nos enseña Jesús es que su servicio fue humilde. Eso es algo que Él nos vino a modelar. Y lo podemos ver igual en Juan 13, cuando dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Lamentablemente, como les decía ahora, el mundo nos enseña que lo que tenemos que buscar es la corona. Y entonces yo paso buscando siempre ser el mejor, incluso crecer mientras hago menos a los demás, siempre pensando en yo y yo. Pero el reino de Dios es diferente. Poco antes de que Él lavara los pies de sus discípulos, resulta que ellos estaban discutiendo por quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda de Jesús. O sea, estaban preocupados por buscar la posición de poder que iban a tener y no por ser siervos. Y Jesús en Mateo 20 les dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En lugar de buscar ser el mejor denigrando a los demás, a lo que estamos llamados es a todo lo contrario, a ser servidores de las otras personas. Y después de esto viene y nos da esta gran lección de lavar los pies y nos pide que hagamos lo mismo. En esa época, el contexto de lavar los pies era algo difícil de hacer. Era algo que hacía la persona de menor rango. Sería como decir hoy en día, pensar en un jefe de una gran empresa, un CEO, que decida ir y hacer la labor más básica como lavar los baños, por ejemplo. El mundo diría, ¿por qué? ¿Por qué lo haría? Pues eso es precisamente lo que hizo Jesús acá. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre nos va a llamar a ser diferentes al resto, a ser diferentes a lo que dicta la sociedad. Y para eso es necesario tener una actitud de humildad que me permita dejar de lado la corona y poder tomar la toalla. Dice Filipenses que nosotros no tenemos que hacer nada por egoísmo ni por vanidad. Más bien dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Esto significa que entonces tenemos que creernos menos que los demás? No, tampoco. Más bien por el contrario,
Jesús tenía muy clara cuál era la identidad suya en Dios. Dice que ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen bien porque lo soy. Después dijo, siendo por naturaleza Dios, Él sabía quién era. Y esto no le impidió servir a otras personas. Más bien, por eso es que lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan preocupados por el que van a decir las otras personas y pasamos todos los días preocupados, fijándonos en cómo hacer para que los demás piensen que somos los mejores, que somos los más grandes, que sí somos capaces, que sí podemos y que nadie me estorbe porque yo no tengo tiempo de andar ayudando a nadie más, solo puedo pensar en mi propio beneficio? Cuando en realidad lo único que importa es la identidad que me da Dios a mí, que dice Él que soy yo. Y cuando entiendo eso, entonces es cuando todo hace clic. Y entonces yo puedo tener una actitud de humildad para servir a los demás. Y entonces dejo de lado ese egoísmo y lo cambio por una actitud servicial, buscando de qué forma puedo ayudar a otros. Algo que también aprendemos de Jesús y de esta actitud humilde es que no está condicionada solo para las personas que me caen bien o solo para las personas que ya han hecho algo por mí. En este capítulo de Juan dice que ya Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así él decidió lavar los pies de todos, incluido de Judas, que lo iba a traicionar, incluido de Pedro, que lo iba a negar. ¿Usted le lavaría los pies a alguien sabiendo que mañana lo va a traicionar? Que tal vez mañana va a ir y va a hablar mal con su jefe sobre usted, o que tal vez le va a robar, o lo va a lastimar, lo va a traicionar de alguna forma. Creo que humanamente diríamos jamás, no le voy a ir a servir a alguien que me va a lastimar. Pero Jesús así lo hizo. Una vez vi un video de una chica que decía que en su cumpleaños ella anotaba en las notas de su celular cada persona que le deseaba feliz cumpleaños. Y después, cuando alguien cumplía años, ella iba, se fijaba en la lista y si la persona no le dijo feliz cumpleaños, ella por nada del mundo le decía tampoco feliz cumpleaños. Resulta que con Jesús no funciona así. Él no tiene una lista de a quién sí voy a servir, a quién no, quién me hizo mala cara, quién me vio feo. No. Jesús sirvió por igual a todos. Y a usted y a mí también, que lo hemos traicionado muchas veces y que todavía lo seguimos haciendo. Volviendo a la ecuación que les decía, ¿qué pasa si yo quito la humildad? ¿Qué le cae encima? Vemos que cae el orgullo propio, esa vanagloria. Y el orgullo me impide ver a las demás personas como Dios las ve. El orgullo me lleva a creerme a mí superior. Me impide perdonar a las personas que me han lastimado, que me han hecho mal. Me lleva solo a fijarme en mis propios intereses y a no servir de la forma que nos modeló Jesús, sino hacerlo solo por ver qué puedo obtener a cambio, ver de qué beneficio puedo sacar de esto que estoy haciendo, o incluso servir solo para que los demás me vean. Y entonces me exalten y digan, wow, qué bien lo hizo, vea a fulanito cómo ayuda a los demás, qué buena persona que es. Cuidado, porque esto es algo a lo que nos podemos ver tentados muchas veces, pero tenemos que luchar contra eso. Como leímos, decía que no hagamos nada ni por egoísmo ni por vanidad y que más bien tengamos una actitud que siga la de Jesús. Y para cerrar con este punto, ¿saben qué es otra cosa que podemos ver en esta historia sobre lo que implica la humildad? Dejarnos servir por otras personas. Resulta que acá cuando Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, él le dice, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro,
jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántos hemos sido Pedro? Tal vez si buscamos ayudar a otras personas, tal vez si busco, ¿de qué forma puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? Pero cuando alguien viene y me ofrece ayuda y me ofrece servirme, yo digo, no, jamás. Yo no necesito que nadie me ayude. Yo no necesito que nadie me sirva. Yo no puedo ser vulnerable. Pues esto tampoco es una actitud humilde. Esto también se llama orgullo. Y no lo podemos permitir. Así que vamos recapitulando. La primera característica es que el servicio nace desde el amor y que si yo quito el amor me queda solo activismo. Segunda característica es un servicio humilde y cuando yo quito la humildad, lo que cae encima es meramente orgullo. Y llegamos a la tercera y es que el servicio de Jesús es sacrificial. Eso significa que no es solo cuando me dan ganas, porque no siempre voy a tener ganas. No es solo cuando me sobra tiempo, porque siempre voy a encontrar con qué ocuparme. No es solo cuando me sobra, porque no siempre la situación va a ser así. Les doy de ejemplo el rey David. Dice 2 Samuel 24 que él tenía que ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces iba a ofrecer terreno, animales. Y llega un hombre y le dice, vea rey David, yo le regalo el terreno, los animales para que usted se los ofrezca de sacrificio a Dios. Y él le dice, no, porque no daré holocaustos, o sea, sacrificios que no me cuesten. Y entonces paga por eso y ese es el sacrificio que ofrece a Dios. Y lo mismo nos toca a nosotros. Sin importar la situación en la que nos encontremos, debemos tener esta actitud de servicio que implica un sacrificio. Implica incomodarme así como lo hizo Jesús. No sé, tal vez imagínese una chica que vino a la iglesia, estaba del aguacero, la chica llegó tarde, venía en sandalias, la mandaron a parquearse allá arriba en el barrial y se ensució todos los pies y todas las sandalias. Y que cuando venga caminando ahí en la puerta, usted se ofrezca a lavarle los pies, a limpiarlos, a limpiarle los zapatos. Creo que sería algo difícil hoy en día, pero imagínese en aquella época. Ya les decía que lavar los pies es algo que hacía la persona de menor rango y imagínense la situación, ellos no tenían carro, ellos andaban caminando en sandalias con sus pies sucios, no tenían las calles como las de hoy en día y Jesús decide ir y lavarles los pies. Fue difícil, sí, pero Él lo hizo sacrificialmente. Dice, a mí me encanta cómo lo narra la Biblia, porque dice que ahí Él se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Se quitó el manto, tomó la toalla, les lavó los pies, los secó. No fue algo cómodo de hacer. Y veamos qué pasa cuando yo quito de la ecuación el sacrificio. ¿Qué me queda? Meramente comodidad. Puedo ver en qué ayudo, está bien, pero si interfiere con mis planes, no. Si me tengo que ensuciar las manos, menos. Ay, es que yo estoy tan cansada, tengo tanto trabajo, tengo tanto que hacer. No tengo tiempo para eso. Estas son excusas para realmente decir, es que yo no me quiero incomodar. No quiero salir de mi zona de confort y no quiero tener que sacrificar nada de lo que yo quiero para poder servir a otras personas. ¿Qué excusa me estoy poniendo yo para no hacerlo? Porque una actitud servicial implica salir de mi zona de confort. Y lo hacemos porque Jesús lo modeló. Ya leímos que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que por el contrario se rebajó voluntariamente.
Él no se aferró a tener todas sus comodidades allá en el cielo, porque pudo haber venido aquí a la tierra de la manera más cómoda, exigiendo que todos nosotros le sirviéramos como el rey que Él verdaderamente es, pero no. Decidió renunciar a eso y se sacrificó por cada uno de nosotros. Se rebajó voluntariamente. ¿A qué será a lo que nosotros nos estamos aferrando hoy en día? Tal vez es al dinero, al estatus social, a cómo otras personas puedan verme, no lo sé, al egoísmo. Pero el servicio que nos modela la cruz implica sacrificio, implica salirme de mi zona de confort e incomodarme por otras personas. Para mí, mis abuelos son el más claro ejemplo de esto, porque ellos hace muchos años decidieron dejar su casa, su país, su familia, por ir a cumplir con el llamado que Dios les había dado. Y allá tienen un ministerio en el que acogen a las personas que también han tenido que emigrar y que ahora están esperando por un juicio. Y ellos les ofrecen un lugar donde les dan comida, les dan ropa, los dejan bañarse, asearse, los ayudan a comunicarse con sus seres queridos y a transportarse al lugar donde tienen que esperar por este juicio. Es una tarea muy difícil, muy sacrificial, y lo hacen sin pedir absolutamente nada a cambio, sin ningún beneficio, meramente por servir con amor, con humildad y con sacrificio. Porque decía Filipenses que no tenemos que velar solo por nuestros propios intereses, sino también por los de los demás. Y tal vez nos preguntamos, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para servir a otras personas? Bueno, pues también podemos orar a Dios para que nos dé esta sensibilidad, para no ser indiferentes ante lo que pasan los demás, ante el dolor o ante la necesidad de otros. Y yo me di a la tarea de preguntar a personas cercanas a mí que cómo ellos habían experimentado esta actitud de servicio. Y les cuento algunos de los ejemplos que me dijeron. Primero, una chica decía que para ella es su papá, que le cuesta pensar en algo que aunque ella lo pueda hacer, su papá no esté dispuesto a hacerlo por ella y por su familia, porque los ama. Otra persona me contaba sobre una familia que decidió acogerla cuando llegó a su ciudad y le dio todo lo que necesitaba. Y dice, simplemente se sintió como una casa y una familia. Otro ejemplo, una persona que ve la necesidad económica que pasa una familia y decide pagar por los estudios del joven. También me comentaban de los voluntarios de la Cruz Roja que atienden cualquier tipo de accidentes meramente por servir a su comunidad. O un consejero que decidió atender muy tarde en la noche a una persona que lo necesitaba y que por su horario laboral este era el único momento en que lo podía hacer. Un voluntario que después de la reunión decide ir a dejar a la casa a los chicos que no tienen cómo volver, aunque no le queden de camino. Una pareja de la iglesia que dice que se ofreció a decorar la boda de otra pareja y que les tomó horas y no pidieron nada a cambio, sino que solo lo hicieron de corazón. Y esto solo por darles unos cuantos ejemplos, pero estoy segura de que todos tenemos oportunidad de hacerlo también día tras día. Lo que pasa es que si no estamos dispuestos a ensuciarnos las manos, a dar de lo que yo tengo, a desprenderme de mi comodidad y poner a disposición de Dios los dones y talentos que Él mismo me dio, entonces eso me va a impedir servir a otros como Jesús lo hizo. Ya para concluir, el servicio es un legado que nos deja la cruz, que nos deja Jesús, y fue algo extremo, algo dramático. Dice Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Jesús nos deja su legado y no lo hace para que nos lo guardemos nada más, sino también para que lo transmitamos a otras personas. Hemos visto que debe ser motivado por el amor y que si no, simplemente va a ser por cumplir con una obligación o por activismo. Lo hacemos porque hemos experimentado ese amor de Dios y entonces se traduce en amarlo a Él y amar a quienes nos rodean. También hemos visto que debe ser algo humilde, que no esté motivado por el orgullo, sino que yo, segura o seguro en la identidad que Dios me dio, decido ir y servir a otros, dejando de lado el egoísmo. Y en tercer lugar, es algo totalmente sacrificial. Jesús se sacrificó sin pedir nada a cambio, porque ¿qué le podríamos ofrecer nosotros a Él? Aún así vino al mundo a velar por nuestras necesidades, porque le dolió y decidió hacer algo al respecto. ¿Y cuál es la raíz de todo esto que hemos hablado? ¿Cuál es el objetivo de estudiarlo? Que si yo tengo a Cristo en mi corazón, voy a buscar vivir de la misma forma que Él lo hizo. Dios nos usa como un instrumento para que otras personas puedan ver al Jesús que vive en nuestras vidas. Que cuando la gente se pregunte, ¿por qué a esta persona le importa quién soy yo? ¿Por qué le importa ayudarme? ¿Por qué se preocupa por mí desinteresadamente? Que la respuesta sea, porque Jesús vive en nuestros corazones. Y que entonces yo pueda dejarme transformar por el Dios para que podamos resistir a este orgullo, a este activismo, a esta comodidad, que son barreras que impiden que Jesús se vea reflejado en nosotros. Si Él vino a lavar los pies, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Dentro y fuera de la iglesia. Me toca a mí, nos toca a nosotros. ¿Hemos incorporado en nuestra vida el servicio? ¿Nos agrada servir a las otras personas? ¿O necesitamos comenzar a cambiar las motivaciones por las que servimos en la iglesia, en la casa, en la familia, en nuestro entorno? Pidámosle al Señor que nos ayude a bajar el orgullo y que podamos servir de la misma forma que lo hizo Jesús, con amor, humildad y sacrificio. ¿Qué le parece si escuchamos esta canción junto con la banda? Nos ponemos de pie, la hacemos nuestra oración y después concluimos orando. Entristeció saber que quien amabas te falló. La relación que fue el pecado se separó. Convocaste al cielo a cumplir tu plan, ahora sí sabiendo que te iba a costar.
Señor Jesús, hoy queremos venir a ti, Señor, a pedirte perdón primeramente, porque tal vez muchas veces me he concentrado meramente en buscar mi propio beneficio, en buscar cómo otras personas puedan hacerme sentir bien, o incluso he lastimado a otros, Dios. Pero en esta mañana quiero, Señor, pedirte que me ayudes a renunciar a mi orgullo, a mi egoísmo, a mi vanidad, Señor, y que mi corazón pueda ser transformado para seguir el ejemplo que tú diste, Dios. Gracias, Jesús, porque decidiste venir a este mundo y morir en una cruz para que yo pueda ser salvo, Dios. Y hoy quiero seguir tu ejemplo. Quiero servir a las otras personas. Te pido que pueda dejar de lado mi corona y pueda tomar la toalla, Dios. Permite que mi corazón sea sensible y no sea indiferente ante la necesidad, ante el dolor del mundo. Porque vivimos en un lugar que está caído, Señor. Pero tu palabra dice que podemos ser sal y luz para otras personas, que podamos ser un testimonio vivo de lo que es tener a Jesús en nuestro corazón. Hoy queremos decir sí, queremos levantar la mano y pedirte que transformes nuestro corazón y que nos uses como un instrumento para poder llegar a todas esas personas que aún no te conocen, Señor. Que ellos puedan experimentar tu abrazo y tu amor. Y que nuestro servicio esté motivado por las razones correctas. Que nazca desde el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor. Que sea humilde y que sea sacrificial. Esto es lo que pedimos en tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque viniste a lavar los pies de cada uno de nosotros.